contentos esta mañana? Amén. Celebrando el amor de Dios en nuestras vidas. Y qué bueno es celebrar el amor de Dios en nuestras vidas. Si le bajan un poquito, hermanos, a mi micrófono, por favor. Muy bien, esta mañana quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 5. Y vean lo que dice la palabra de Dios esta mañana. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 5. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Mi predicación esta mañana se titula: No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué tengo que predicar sobre esto? Porque lo dijo Jesús. Véanlo conmigo. Mateo capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando yo leo esta palabra de Dios, me doy cuenta del por qué Jesús tuvo que dar este mandamiento. Porque si ustedes leen todo el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que todo el contexto nos habla acerca de el no juzgar, el no criticar. Como que el juzgar, el criticar, el hacer prejuicios sobre personas, el hacer, por ejemplo, conceptos equivocados y vertirlos sobre las demás personas, sobre una persona, es lo que afecta la reputación de otras personas. Cuando vamos a la Biblia, yo me doy cuenta que el Señor Jesucristo no es que está en contra de que hagamos juicios completos y saludables, pero el Señor Jesucristo está en contra de aquellas personas que tienen el hábito, la costumbre, aquellas personas que tienen ese estilo de vida de juzgar y de criticar y tener prejuicios en su mente, en su corazón, y vertirlo en otras personas. No es que Dios está en contra de que hagamos juicios justos, porque ¿de qué otra manera nosotros podríamos distinguir a los verdaderos creyentes y los falsos creyentes si no fuera por un juicio correcto basado en la palabra de Dios? Pero estamos hablando de personas que su estilo de vida es juzgar. Es decir, que se sientan a la mesa pensando a quién están juzgando, que no pueden dormir tranquilos por estar pensando en quién están juzgando y criticando. En otras palabras, Jesús se refiere al estilo de vida que muchas personas tienen. Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos, este es uno de los mandamientos ordenados por Jesús. Sin embargo, es uno de los mandamientos más ignorados. Si tan solo consideráramos este mandamiento para obedecerlo, yo creo que muchas personas se evitarían grandes problemas. Grandes problemas. Porque, ¿qué pasa cuando usted juzga y usted se ha equivocado en su juicio? ¿Qué pasa cuando usted ha criticado y la persona a quien usted ha criticado viene y lo confronta? Y no lo confronta solamente con palabras suaves, sino con palabras que son más fuertes que las que usted pronunció. Entonces se metió en un grave problema. Muchas veces, hermanos, cuando hacemos juicios y cuando hacemos críticas, tenemos que pensar de que hay personas que actúan como actúan, pero que nosotros desconocemos el por qué actúan de esa manera. Yo lo que pienso, mis queridos hermanos, es que el Señor, cuando nos dice que no juzguemos a los demás, es porque cuando tú juzgas, te colocas en la posición de ser juzgado por otros.
La Biblia nos enseña de que si yo juzgo, entonces yo también seré juzgado. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos en el hogar, en la familia, en el matrimonio? Si en el matrimonio dejáramos de juzgarnos y de criticarnos. La forma en que uno es. Miren, hermanos, en el noviazgo, déjenme decirles que todo es algo muy superficial. El noviazgo es un tiempo de emociones y sentimientos, es algo muy lindo. Pero la verdadera realidad del hombre y de la mujer lo mostramos ya en el matrimonio. Ya cuando estamos juntos, cuando estamos casados, cuando convivimos como parejas. Pero esos primeros 2 años o 3 años también son años hermosos, años saludables. Pero con el correr del tiempo, ¿qué es lo que sucede? Comienzan las críticas de la esposa hacia el esposo, del esposo hacia la esposa. Se critican la forma hasta de comer. ¿Por qué masticas de esa manera? ¿Por qué te viste de esa forma? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué te tardas tanto en el baño? Tú nunca llegas a tiempo. Tú esto y lo otro. Oh, hermanos, si evitáramos ese tipo de juicios y ese tipo de juzgarnos y criticarnos en los primeros años de matrimonio, en más, en el noviazgo, todas esas características feas que teníamos, nadie las veía. Es más, ese ojito torcido nos causaba gracia. Qué bonito, yo te lo voy a colocar bien con un beso. Pero ya casados, como que las cosas no funcionan, porque hemos olvidado este mandamiento maravilloso en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, los conflictos en las iglesias. Hermanos, si tan solo cumpliéramos este mandato del Señor, evitaríamos el hecho de estar en la posición de ser juzgados. Muchos hoy en día no estarían en esos problemas, porque se meten en problemas cuando juzgan, cuando critican, cuando señalan y cuando opinan en mal de otras personas. He tenido reuniones con matrimonios, hermanos, de parejas, en donde, créanme que en esas reuniones lo único que hace falta son los guantes para boxear frente a mí. Y se critican y se dicen cosas el uno para con el otro. Y a veces cosas tan insignificantes, hermanos. Insignificantes como, por ejemplo, ¿qué podría ser una cosa insignificante? En donde algunas parejas se critican y yo he tenido que decirles, pero hermanos, esto no es para que vengan a una reunión de consejería y deshagan su matrimonio y estén aquí y allá. Son cosas que pueden arreglarlas, como el que él no me ayuda a arreglar la cama. Y yo he tenido que decirle, pues hermano, los dos duermen en esa cama, a menos que tú duermas en el suelo, ahí en la cama, y solo ella arregle la cama. Porque si solo ella duerme ahí en la cama, está bien, no tienes derecho de ayudarle, aunque por compasión deberías de ayudarle. De todos modos, es tu esposa y viven juntos. Y cosas así, es que no me ayuda a lavar los trastes, a mí me deja toda la tarea. Bueno, hermano, ayúdale a lavar los trastes, y miren, se acaba el problema. Ya no te va a juzgar como un haragán, como alguien que solo pasa sentado viendo las noticias, viendo CNN, viendo los deportes, viendo Univisión, viendo el gordo y la flaca y todo eso. No, ya no te va a criticar, no habrá motivo. Hay cosas que son tan superficiales, pero cuando tú juzgas, te colocas en la posición de ser juzgados. ¿Por qué no debo de juzgar? Porque la Biblia me lo dice. Porque hay un mandato en donde el Señor me está diciendo a mí que no debo de juzgar para no ser juzgado. Mis hermanos, Jesús condena el establecer juicio y crítica contra otras personas. Jesús hace una severa advertencia en contra de aquellos que tienen el vicio de juzgar y criticar. ¿Sabe de qué se alimenta una persona que juzga? Que cree que todas las demás personas son imperfectas y que él es el único o que ella es la única perfecta. Cuando tú te pones a juzgar a otros, cuando tú comienzas a señalar a otros, estás tratando de decir que los demás tienen errores, que tú no tienes errores. Por eso Jesús está hablando de la viga que hay en el ojo de uno y que debemos de quitarnos primero esa viga para sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Siempre he dicho que cuando yo señalo así, hay 3 dedos más que me señalan a mí. A veces decimos, es que ese fulano se viste tan feo.
Y yo digo, ¿te has visto en el espejo? Porque hay 3 dedos que están, hermanos, señalándolo a uno. Y yo por eso cuando los critico a ustedes ya no le hago así, le hago así. Y mírenme el libro de mis 3 dedos. Por eso digo, esos hermanos de la esperanza viva, esa hermanita, ese hermanito, me evito. Pero ni aun eso me escapa del juicio de Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, entender que cuando tú juzgas, te colocas en la posición de ser juzgado? Esa gente que se la vive juzgando y criticando. Mire, hay un canto que justamente estaba escuchando anoche con el hermano Byron y lo he escuchado por muchos años. Ese canto se llama, lo canta Paola Marino. ¿Cómo se llama ese canto? Pero parte del canto dice, sigue adelante. Sigue adelante, sigue. Que no te importe nada. Olvida el qué dirán, pues los demás no te van a ayudar. Y es verdad. Hay personas que en lugar de ayudar, se ponen a juzgar. Hay personas que en lugar de contribuir, se ponen a criticar. Y parte de esa canción dice también, dice que a veces hay hombres cuyas palabras son como palabras, golpes de espada. Y es verdad, porque cuando uno escucha críticos de personas, juicios de personas, hermanos, hay críticas que son como golpes de espada. Pero recuerde que Dios no está en contra de que hagas un juicio saludable, un juicio sano. Es más, Dios es nuestro juez. Es más, en el Antiguo Testamento, usted va a ver una lista, cuando vivían en la teocracia como parte de la historia del pueblo de Israel, hay un segmento de la historia, y a este segmento de la historia se le llama la teocracia, cuando Dios gobernaba a través de los jueces. Es decir, la gente venía aquí para ser juzgada por un juez como Sansón, como Gedeón, que eran jueces, y la gente venía para ser juzgada. Dios no está en contra de un juicio saludable, pero está en contra de aquellas personas que manifiestan el hábito, la costumbre, el estilo de vida, que no pueden vivir sin estar criticando, sin estar juzgando y sin estar mencionándoselo a alguien. Si en nuestros matrimonios, como vuelvo a repetir, nos quitamos esto de juzgarnos como pareja, de juzgar a nuestros hijos, hermanos, nos evitaríamos tantas cosas. Si los hijos evitaran el juzgarnos a nosotros también como padres, esto sería de gran bendición. Hay algo que tenemos que entender, hermanos: nadie puede cambiar a nadie. Tus críticas y tus juicios muchas veces, en lugar de contribuir, no contribuyen. Hacen que la persona se sienta como en más rebeldía, como en más egoísmo, como que caen estas personas y dicen, más egocéntricas, y dicen, no, pero no voy a hacerlo porque tal persona me lo dice, no lo voy a hacer. Mejor órale al Señor, deja de juzgarle y criticarle y recriminarle, y entender que el único que puede cambiar el corazón de cada persona es Dios. Nadie puede hacerlo. Si usted como esposa trata de cambiar a su marido, usted no podrá cambiarlo. Sí, ayúdelo. Si tiene que juzgarlo bíblicamente, justamente, hágalo. Pero no esté todos los días, hermanos, machacando y machacando y machacando con lo mismo, el mismo juicio, la misma crítica. Porque llegará el día, llegará el momento en que ambos serán totalmente destruidos. Y todo porque nos colocamos, hermanos, en la posición de ser juzgados por los demás. ¿Sabía usted, hermano, que los ocupados, la gente que está ocupada, no tiene tiempo para estar juzgando y criticando? A veces juzgamos a lo que pasa en unas personas sin entender el contexto de lo que está pasando. Desconocemos los hechos, los sentimientos, desconocemos las circunstancias de las personas. Y aunque esto de juzgar y criticar no cae en la categoría de pecado en sí, el Señor aborrece a las personas que están condenando y criticando. Les voy a contar una pequeña historia de un hombre que se le enfermó su niño. Su niño se enfermó de gravedad, lo llevaron al hospital. En ese pueblo solo había un cirujano que podía operar a este niño. Cuando el hombre llega al hospital, mete al niño y comienza a gritar, salven a mi niño, salven a mi niño, salven a mi niño. Lo meten al quirófano. El médico, el único que operaba en ese pueblo, no estaba. Entonces el hombre comenzó a gritar y a juzgar y a decir cómo es posible que en este pueblo nunca hay un médico, cuando el médico siempre estaba ahí, pero esa mañana no estaba ahí. Nunca está el médico, estas enfermeras no sirven, que esto y lo otro. Llaman al doctor.
para que llegue así de emergencia a operar a este niño. El médico, como puede, llega al hospital. Y cuando él entra, se encuentra un padre, hermanos, totalmente enojado. Y le insulta al médico y le grita: ¿cómo es posible que usted no esté aquí a la hora que tiene que estar? ¿Cómo es posible? A usted le paga el gobierno para que esté en este hospital. Y el médico se sonríe y le dice: cálmese, amigo, ya estoy aquí para operar a su hijo. Sí, pero ¿cómo me pide que me calme? Como no es su hijo el que está aquí, usted por eso viene así y me dice que sonría. Y el médico le vuelve a decir: cálmese, todo va a salir bien. Sí, como no es hijo suyo, si fuera hijo suyo, las cosas serían diferentes. Usted no me estaría diciendo que me calme. Muy bien. El médico operó al niño, se tardó 2 horas la operación. Lo operó. Y cuando el médico sale, el hombre está en la puerta esperando al médico la respuesta. El médico sale corriendo y le dice: lo siento, tengo que irme. La enfermera le va a dar instrucciones. Entonces el hombre se enoja más todavía y le dice a la enfermera: ¿cómo es posible que ni siquiera 3 minutos, 5 minutos me pudo dedicar para explicarme sobre la situación de mi niño? Entonces la enfermera comienza a llorar y la enfermera llorando le dice al paciente: cálmese, señor, cálmese, señor. El médico fue al cementerio ahorita porque su hijo murió el día de ayer en un accidente de carretera. Y él solo vino para operar a su hijo porque usted decía que su hijo iba a morir si no lo operaban. Entonces, él acaba de venir corriendo y ahora va para terminar, para darle los sepelios a su hijo. Entonces, cuando el hombre escuchó esto, conmovido, fue tras él al cementerio y le pidió perdón por haberlo juzgado y por haberlo criticado, desconociendo los hechos. Muchas veces desconocemos los hechos. Muchas veces desconocemos las circunstancias. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que pasan, de las cosas que suceden. Tenemos que entender cada uno de nosotros, hermanos, que no debemos de juzgar, porque cuando juzgamos nos colocamos en la posición de ser juzgados. Otro segundo aspecto es que cuando juzgas pones en evidencia tu falta de madurez, de amor y misericordia. Jesús dijo, mira lo que dijo Jesús en el versículo 3. ¿Y por qué miras? Léalo conmigo el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y qué dice más adelante? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, Jesús está diciendo que los que se la viven juzgando son personas con falta de madurez espiritual. Y Pablo les llama personas carnales, que no muestran amor ni misericordia. Usted va a recordar, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo durante 7 ayes les dijo a los fariseos: hipócritas, ay de vosotros fariseos. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos, hermanos, porque sabían la ley, ellos creían que eran los únicos santos. Y estaban ¿qué? Criticando, recriminando, juzgando. Oh, tú no puedes entrar al cielo por la forma en que vistes. Oh, tú no puedes entrar al cielo por la forma en que vienes peinado. Oh, tú no puedes entrar al cielo por la forma en que caminas. Oh, tú no puedes entrar al cielo porque no has lavado los trastes por dentro y por fuera. Y daban una serie de críticas y de juicios. Y el Señor Jesucristo está diciendo que estas personas no mostraban madurez, no mostraban amor, no mostraban misericordia. ¿Cuánta misericordia necesitamos hoy en día? Hermanos, el mundo necesita nuestra compasión. El mundo necesita nuestra misericordia. Nuestros hijos necesitan nuestra compasión, nuestra misericordia. Necesitan ellos no ser juzgados. El mundo no necesita ser juzgado. El mundo necesita ser amado. Y si Dios los amó, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos, criticarlos y rechazarlos? Necesitamos amarlos tal como Jesús los amó.
Necesitamos este tipo de reprensión que Dios nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Mire, cuando voy a Romanos, y quiero que lo lea conmigo, en el capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Romanos 2, 1. Y es interesante lo que el apóstol nos está diciendo esta mañana. ¿Lo tienen, hermanos? Miren, Romanos 2, 1 dice, voy a esperar a que lo busquen. Versículo 1, léanlo conmigo. Por lo cual, Romanos 2, 1, ¿están conmigo? Por lo cual, tremendo lo que dice Pablo. Pablo dice: por lo cual eres inexcusable. La palabra inexcusable quiere decir sin excusas. Es decir, no tienes excusa para juzgar a otros. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que juzgas, que seas, vamos a ver, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de personas que están criticando a otros cuando ellos viven en peores condiciones que otros. Y es lo que está diciendo Pablo. Miren, hermanos, hoy que estamos en días festivos, mucha gente entra en conflictos de opiniones. Y también para días que no son días como estos. Hay gente que discute si es bíblico o no celebrar el Día del Padre. Si es bíblico o no celebrar el Día de la Madre. Hay gente que opina que son cosas del mundo. Celebrar la fecha de la amistad, celebrar incluso la fecha de acción de gracias. Otros llegan a opiniones extremas y llegan hasta conflictos grandes en iglesias sobre si los cristianos debemos celebrar la Navidad o no debemos de celebrar la Navidad, si es malo poner un árbol de Navidad en la casa o en la iglesia o no. Cuestiones de opiniones. Y sabe que hay gente que divide iglesias por este tipo de opiniones. Hay personas que se van de las iglesias por este tipo de cosas. Tengo una familia de aquí de nuestra iglesia que se fue hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás. Parte de lo que ellos argumentan es que ¿por qué cambié la fecha de Navidad? Que antes lo celebrábamos el mero 24 de diciembre y yo lo cambié a celebrarlo día antes del 24 de diciembre. Entonces me decía esta persona: ¿a quién le pidió permiso? En mi oficina. ¿A quién le consultó? ¿A quiénes le preguntaron? ¿Por qué dejaron de hacer las comidas del Día del Padre, del Día de la Madre? Y yo tenía que darle explicaciones y le decía esto y lo otro. ¿Y sabe qué? Ni venía para los 24 de diciembre. Y cuando venía, me imagino que venía para juzgar y criticar. Y me dice, nosotros, el año último me dice, hasta fuimos para el día de Navidad a otra iglesia en donde sí celebran el propio día la Navidad. Hermanos, y yo como le dije a esta persona, me sacó los diezmos también y que, ¿sabe que tenemos 3 años de no diezmar? Y le digo, no, yo no sé. Tenemos 3 años de no diezmar en esta iglesia. Y le digo, ¿y qué tal? ¿Ya no tienes deudas? ¿Tienes un mejor cargo, un mejor trabajo? Y la respuesta es no. Eso de los diezmos también es otro problema en muchas iglesias. El diezmo es entre tú y Dios. Dios no te pone vamos, diezma, y si no diezmas te vas al infierno. No. Es entre tú y Dios. Hay personas que creen que es bíblico, hay otros incluso que dicen que no es bíblico, pero ahí está, en la Biblia. Pero hermano, de igual, son cosas de opiniones, son cosas en donde la gente actúa sin madurez, sin amor, sin misericordia. Y es increíble, pero por esto se van incluso de las iglesias, como esta familia que le menciono. ¿O por qué no damos informe cada 3 meses o cada 6 meses de lo que se gasta, lo que no se gasta? Hermanos, opiniones y opiniones, juicios y juicios y juicios. Y el Señor está en contra de estas personas que juzgan sin amor y sin misericordia. Recuerde usted que cuando usted juzga, se pone, hermano, en la posición de ser
juzgado. Cuando voy a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 16, el apóstol Pablo retoma las palabras del Señor Jesucristo de otra manera. ¿Están conmigo? Miren lo que Pablo dice, Colosenses 2, 16. Colosenses 2, 16. Y quiero que lo lea conmigo para que vea que es bíblico lo que le estamos diciendo esta mañana. No los veo tan contentos, hermano. Muy bien. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Están conmigo? Para alegrarlos, léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Los cristianos en el Nuevo Testamento celebraban varias fiestas ordenadas por el Señor. Y también para ellos esto de la luna nueva era como una etapa diferente del tiempo que servía para la agricultura, que esto y lo otro, muy bien. Y celebraban este tipo de cosas. Pero ¿saben quiénes estaban ahí juzgando y criticando? Aquellos que no hacían nada. Aquellos que llegaban y decían, no, pero esto no lo hagas. ¿Por qué estás bebiendo vino? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Y qué dice Pablo? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ahora yo les digo, tengan cuidado con lo que comen. Sobre todo hoy que ya noviembre, con mucho dulce, mejor comamos más, ¿qué sería? Más carne. No. Más pescado. Vegetales, pues, vegetales. Hagámonos vegetarianos. Les prometo no comer carne este día, puros vegetales. Tenemos que cuidar lo que comemos, eso sí, pero Pablo dice ahí, si tu hermano se quiere comer 20 hamburguesas, déjalo, el problema es para él. Si el otro tiene diabetes y se está tomando 10 Coca-Colas en la semana, el problema va a ser para él. Pero a veces nos ponemos a juzgar y a criticar. Mire, si tú pones un arbolito de Navidad en tu casa, que nadie te juzgue, que nadie te critique. Le voy a decir por qué. Hay gente que dice, ni en las iglesias hay que poner un árbol y que eso es idolatría, que esto y lo otro. Si una persona piensa de esa manera, no tiene que recibir regalos de Navidad, no tiene que participar en las comidas navideñas, porque todo es parte de un todo. El árbol, las comidas, los regalos, hermanos, todo eso es parte de un todo. Pero hay personas que dicen, no, yo soy bien santo y en mi casa no hay árbol. El único árbol solo yo. No hay árbol en mi casa. Yo no juzgo, ¿me entienden? Ok. Árbol torcido. Imagínense. Personas que dicen, no, en mi casa no, ni en la iglesia tampoco. Sí, pero reciben los regalos. Oh, pero cuando van a las comidas son los que mejor comen. Esto es como los testigos de Jehová, sin juzgarlos. ¿Sabe qué pasa con ellos, hermanos? Que ellos te dicen que no hay que celebrar cumpleaños, pero bien se comen el pastel. Entonces, no hay que juzgar. Hay que tener madurez. Y Pablo por eso dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y hermanos, yo lo que estoy tratando de decir también es lo que dice Santiago 4. No lo lea. Santiago dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago 4, 11 al 12. Tremendo lo que la Biblia nos enseña. No es suficientemente bueno, hermanos, cuando hacemos juicios que van malos. ¿Sabe qué aprendí un día de estos, hace muchos años? A veces uno dice, no, pero yo no estuve involucrado. Yo aprendí lo que dice San Dionisio 4:20. Y lo tengo muy aquí porque lo escribí. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es un dicho del mundo, pero es verdad. A veces uno dice, no, yo no me meto en eso. Criticaste, juzgaste, te metiste en eso. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Bueno, eso pasa también hasta con las gallinas. ¿Sabe que a las gallinas en nuestros pueblos, cómo matan a las gallinas? Las agarran,
ay, qué lástima, gracias a Dios que no somos gallinas. Mire, las agarran de la cabeza y les dan vuelta, hermanos. Y bien se siente cuando va tronando y tronando, hasta que le queda a la señora la cabeza. Y todavía la cabeza, los ojos se le quedan viendo a la señora.